Bueno, fíjense que la válvula aórtica solamente permanece abierta mientras está contraído el ventrículo. Una vez el ventrículo comienza a relajarse, ¿qué le pasa a esa válvula aórtica? Se cierra, ¿cierto? Y continúa cerrada por el resto del ciclo cardíaco. En conclusión, la válvula aórtica solo va a estar abierta durante la contracción ventricular, no durante el inicio de la contracción. Fíjense aquí, el ventrículo comienza a contraerse, pero no ocurre con el inicio de la contracción, sino unos milisegundos después de ese inicio, cuando se ha alcanzado una presión suficiente para lograr expulsar la sangre en dirección hacia la aorta. ¿Cómo creen ustedes que se comporta la válvula mitral? Miren aquí, la mayor parte del tiempo esa válvula mitral está abierta o cerrada. Abierta. ¿Por qué creen ustedes que tiene un comportamiento divergente respecto a la válvula aórtica? Porque tiene que permitir muy bien el llenado del ventrículo. Entonces, las aurículas reciben transitoriamente la sangre, pero la válvula mitral, una vez recibe una cantidad suficiente por efectos de la gravedad, esa presión sobre el piso valvular hace que la válvula se abra y la sangre drene desde la aurícula hacia el ventrículo. Entonces permanece abierta la mayor parte del ciclo cardíaco. ¿En qué momento se cierra esa válvula mitral? Cuando inicia la contracción ventricular. Cuando comienza la contracción ventricular. Fíjense que el cierre de la mitral antecede unos milisegundos la apertura de la válvula aórtica. En otras palabras, hay un momento en el ciclo cardíaco en el cual tanto la válvula mitral como la aórtica están cerradas. En ese momento, ¿qué pasa con el volumen de sangre dentro del ventrículo? A cambia, B se mantiene o C disminuye. Se mantiene, ¿cierto? Entonces ese es un estado isovolumétrico. Este pedazo de acá lo vamos a denominar contracción isovolumétrica. Una vez se abre, se contrae el ventrículo, esos músculos papilares se han despolarizado, la válvula mitral continúa cerrada. ¿Por qué debe permanecer cerrada esa válvula mitral? Para que no se devuelva la sangre hacia la aurícula izquierda y perdamos todo el trabajo que ha hecho. Una vez se relaja el ventrículo, ¿qué pasa con esa válvula mitral? Se relaja y por consiguiente la sangre nuevamente cae desde la aurícula hacia el ventrículo. ¿Sí? Aquí. ¿Sí, pregunta? ¿Y se cierran otra vez esos aurículos ventriculares? Bueno, la mitral se cierra por acción de la contracción auricular o se cierra porque... Se cierra por la contracción del ventrículo. No, perdón, se vuelve a abrir. Se vuelve a abrir por efecto de la gravedad. O sea, no por acción de... Fíjese que la contracción auricular ya pasó y en este momento está en silencio eléctrico del corazón. Entonces está completamente relajado el ventrículo. Entonces, El silencio desde aquí hasta acá es lo que llamamos diástole. y el llenado venoso, o sea, cuando se llenan las aurículas. Ya lo vamos a ver. Miremos ahora el comportamiento de la presión. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ayer que Carolina tenía una presión arterial? Y esa presión arterial la definimos como la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial. Y por consiguiente había dos componentes de esa presión arterial. ¿Cuál era? La sistólica y la diastólica. Veamos ahora el comportamiento de las presiones dentro del corazón y por fuera de él. Puntualmente tenemos en línea punteada la presión auricular, en línea negra abajo, esta de acá, la presión ventricular, y en línea negra arriba la presión aórtica. Si ustedes tuviesen que resumir cómo es la presión auricular a lo largo del ciclo cardíaco, ¿cómo la resumirían? ¿Es alta presión, baja presión, término intermedio? Muy baja, ¿cierto? Fíjense que en el eje X tenemos 0 en este lado
y en el eje Y aquí este valor corresponde a aproximadamente 40 milímetros de mercurio, y la línea punteada auricular es muy baja. En otras palabras, las presiones de las aurículas son muy pequeñas. Miremos ahora qué pasa con la presión dentro del ventrículo izquierdo. Al inicio del ciclo cardíaco, ¿cómo es esa presión ventricular? Alta, baja, intermedia. Es baja, y fíjense, tiene exactamente el mismo comportamiento que la presión auricular. Pregunta: ¿por qué la presión auricular y ventricular durante la primera parte del ciclo cardíaco es la misma? Muy bien, porque están abiertas las válvulas que comunican aurículas con ventrículos. Por consiguiente, la sangre está pasando directamente de la aurícula al ventrículo, generando exactamente la misma presión. En la primera parte del ciclo cardíaco, fíjense, la línea punteada corresponde a la contracción, a la presión auricular, y la línea punteada negra corresponde a la presión ventricular. Ambas son similares. ¿Por qué? Porque la sangre está comunicándose directamente desde aurículas hacia ventrículos. ¿En qué momento difiere la presión auricular de la ventricular? ¿Sí? Cuando se contrae el ventrículo para inyectar la sangre. Cuando inicia la contracción. Muy bien, fíjense, aquí comienza la contracción ventricular y rápidamente se eleva la presión del ventrículo. En el momento de mayor contracción es justamente cuando se alcanza la mayor presión. ¿Cómo definimos esa mayor presión? Presión sistólica. Presión sistólica. Una vez el ventrículo comienza a relajarse, ¿qué pasa con la presión? Empieza a descender hasta que iguala la presión auricular. Entonces, en resumen, la presión auricular es muy baja, es menos de 10 milímetros de mercurio durante todo el ciclo cardíaco, mientras que la presión ventricular izquierda es baja al inicio del ciclo cardíaco, pero durante la contracción del ventrículo la presión rápidamente se eleva. En el momento en que la contracción cesa, la presión ventricular también cae. ¿Sí? ¿Y en circulación sistémica y pulmonar las presiones son iguales o son diferentes? O sea, si hay variaciones. Hay variaciones, ya lo vamos a ver. Esta curva de presión con estos niveles de 80 y 120 corresponden al valor sistémico, y en la circulación pulmonar son mucho menores. Pero el comportamiento es muy similar. Analicemos finalmente la presión que experimenta la aorta. ¿Cuál es la válvula que separa el ventrículo izquierdo de la aorta? La válvula aórtica. ¿Listo? Entonces, si la válvula aórtica está cerrada la mayor parte del tiempo, ¿coincide la presión ventricular con la presión aórtica? No deben coincidir, ¿cierto? ¿Cuál es mayor, la ventricular o la aórtica? La aórtica, ¿cierto? Entonces fíjense, la aórtica está por allá arriba y comienza en el ciclo cardíaco descendiendo, y desciende hasta un punto en el cual se superpone con la presión ventricular. En el momento en el que cambia la presión aórtica hacia arriba, es lo que denominamos presión diastólica. Por consiguiente, la presión diastólica representa la fuerza que debe ejercer el ventrículo para lograr superar la resistencia que le opone o que le ejerce la válvula aórtica. Si la válvula aórtica se hace más rígida, este ventrículo tiene que hacer más presión y por consiguiente esta presión diastólica va a ser mayor. Una vez el ventrículo se contrae y la válvula aórtica se abre, tenemos exactamente la misma presión dentro del ventrículo y en la aórtica. ¿Sí? No. Cuando se cierra la válvula aórtica es este punto y la presión es un poco mayor. Es aproximadamente unos 20 milímetros de mercurio por encima de la diastólica.
Okay. La presión diastólica es el punto o la fuerza que debe ejercer el ventrículo para lograr abrir la válvula aórtica. Si esa válvula aórtica es muy rígida, se está aumentando la poscarga y por consiguiente la presión diastólica se va a elevar. Como en una estenosis aórtica, por ejemplo. Ya vamos a ver por qué se llama diastólica. Fíjense ustedes que hay un momento en el que la válvula aórtica se cierra en este punto y corresponde exactamente en el momento en que difiere nuevamente la presión aórtica de la presión ventricular. Aquí se va a generar una onda que vamos a denominar hendidura o onda dicrótica y corresponde al cierre de esa válvula aórtica. Por consiguiente, entonces, podemos definir la presión diastólica y la presión sistólica. Si a la presión sistólica, que es 120, le restamos la presión diastólica, ¿cuánto nos queda? 120 menos 80, ¿cuánto nos da? 40. Ese 40 es algo que denominamos presión de pulso. Esa presión de pulso ustedes pueden medirla en el laboratorio. Algunos pulsoxímetros que les determinan la saturación de oxígeno también la evalúan. La presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Ahora, dado que la contracción ventricular implica cambios en la fluidez de la sangre, las modificaciones de la fluidez conducen a que se convierta en un fluido laminar o turbulento. Si se genera turbulencia en algún momento, se puede causar unos ruidos, y esos ruidos ustedes los pueden auscultar. En la parte superior presentamos, ¿sí? ¿Por qué se escucha un silbido? O sea, Una sibilancia. Ah, ok. Eso es lo que llamamos ruidos cardíacos. no, sí, pero ¿Por qué se escucha? En el momento. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos dos grandes ruidos que usted escucha, que es el tum tum. El primero corresponde a ese uno y es porque se cerró. Fíjense, ¿cuál válvula se cerró? La válvula mitral y la válvula tricúspide. En el momento en que las válvulas se cierran, la sangre que estaba movilizándose enfrenta un cambio en ese flujo y por consiguiente genera turbulencia y le genera por consiguiente un ruido. pero hay un soplo. Ah, ok. Los soplos son dados por fallas en las válvulas y son distintos a los ruidos cardíacos. Usted por lo general debe escuchar dependiendo de los soplos. Usted va a ver un poco más adelante que existen unos soplos que ocurren al inicio o que ocurren al final o que ocurren durante estos, entre S1 y S2. Entonces se va a llamar holo sistólico porque ocurre en la sístole, o al final de la diástole, entonces se llama telediastólico, o al inicio de la diástole, dependiendo. Pero es por falla valvular, porque las válvulas o están insuficientes, entonces deberían estar cerradas durante un momento y de un momento a otro se vuelven flácidas y por consiguiente la sangre fluye como si nada y eso nuevamente cambia la fluidez de la sangre, o porque se vuelven muy rígidas. Entonces a la medida que sean más rígidas, ese ventrículo tiene que tiene que contraerse con más fuerza y la sangre va a salir más rápido y con más fuerza, por consiguiente la turbulencia va a ser mayor. Entonces usted espera auscultar en los ruidos, en estos soplos cardíacos, que los sistólicos suenen mucho más fuerte que los diastólicos. No sé si contesté su pregunta. Okay. ¿Sí? La presión sistólica corresponde a la mayor fuerza que puede ejercer el ventrículo. Entonces fijémonos aquí, cuando el ventrículo se contrae a su máximo es cuando logramos la mayor presión dentro de las arterias y eso es lo que denominamos presión sistólica. Se llama sístole porque
la contracción ventricular tiene un sinónimo y es sístole. Contracción ventricular igual a sístole, relajación ventricular igual a diástole. La hendidura que vemos aquí corresponde al cierre de la válvula aórtica. Y ese cierre de la válvula aórtica nos genera el segundo ruido que llamamos S2. Entonces, el primer ruido cardíaco, ese tum que escuchamos, es por el cierre de la válvula mitral y tricúspide. El segundo ruido, después del tum, viene un tum, que corresponde al cierre de la válvula aórtica o pulmonar. Las personas que ya hicieron la práctica de electrocardiografía colocaron un fonendoscopio en los tórax de sus compañeros y vieron que ocurría primero un ruido de mayor duración y otro más pequeño. El primero es S1, el cierre de la válvula mitral y tricúspide. Y el de menor duración, que corresponde al cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Eso es su turbulencia. Adicionalmente, asociados a enfermedad existen otros dos ruidos. Uno que se llama S3 y otro que se llama S4. Uno es un ruido asociado que se denomina síndrome clínico de galope auricular o galope ventricular. S3 se da cuando la sangre está cayendo muy rápidamente desde la aurícula hacia el ventrículo derecho e izquierdo. ¿Por qué puede caer rápidamente la sangre? Porque hay un daño en las válvulas. ¿Qué otra razón? Porque disminuyó la viscosidad, disminuyó la cantidad de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquiera de esos escenarios se va a producir un movimiento rápido de la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, aumentando la turbulencia y con ello generando un ruido adicional. ¿Perdón? Usted escucha tres ruidos en lugar de tuk-tuk. Usted escucha un tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk al final, ¿sí? Antes de empezar el siguiente. Es un fallo del corazón. Usted solo debe escuchar dos ruidos. Mientras más separados los escuche, bueno, sin que sea tu, pero que tampoco sea tu. Es un punto intermedio. Eso le dice más o menos cuál es la frecuencia cardíaca del corazón, ¿sí? Cuando hay calcificaciones o cuando hay infecciones en la garganta causadas por un tipo de estreptococo y no es tratada en forma apropiada, pueden generarse vegetaciones en las válvulas causando una fiebre reumática que daña la función valvular. Las calcificaciones las hacen más rígidas, la fiebre reumática las hace insuficientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando suena como pum, 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 pum? En ese caso tenemos una arritmia. Y tenemos que determinar por qué se produce la arritmia. Entonces, si hay un fallo en la conducción auricular o en la ventricular. ¿Se puede ocasionar por un daño en la válvula mitral? No, habitualmente es secundario a un daño eléctrico. Ok. ¿Sí? ¿Ese daño eléctrico es necesariamente en el sinusal o puede ser en el auricular que impide que se transmita? En cualquier parte puede. O sea, ¿Se llaman distintos? ¿Se llaman? no, siempre. Tienen distintos nombres. ¿Sí? Fibrilación no, usted habitualmente la desfibrila. Desfibrilar es sacarla de una fibrilación, que es unas despolarizaciones ventriculares anómalas. Son unos complejos QRS muy rápidos y de poca amplitud. Entonces usted le colocan una carga, un voltaje muy grande para anular, para silenciar por completo las células y que ellas vuelvan a arrancar. Digamos, esa arritmia que se presenta por un daño eléctrico, ¿qué tipo
sea, ¿cómo sería el daño eléctrico en el canal? Depende, pueden ocurrir múltiples tipos de lesión. En términos de arritmias, solemos clasificarlas en supraventriculares y en ventriculares. No es menester de la clase porque quiero que ustedes se compliquen con eso. Entonces no vamos a considerar. Las auriculares no son tan peligrosas como las ventriculares. De las ventriculares, las más peligrosas son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Entre la taquicardia y la fibrilación existe un término intermedio que se llama dorsal de Points, que es una despolarización ventricular desordenada. Ese 4 es el cuarto ruido que podemos escuchar y se genera cuando hay una rigidez valvular excesiva. Y entonces la contracción auricular tiene que ser mayor y con ello genera por consiguiente más turbulencia. En algunos libros viejos van a escuchar que ese 4 se asocia a una patada auricular, que trata de representar esa fuerza de más que tiene que hacer ese aurícula para tratar de eyectar la sangre hacia el ventrículo. ¿Sí? ¿Y una qué? Una fibrilación del aleteo es extremadamente sutil y hay que revisar múltiples electrocardiogramas. Se distingue dependiendo de la amplitud y la duración de cada uno de ellos. Ambos implican una despolarización anómala. Bueno. Entonces, S1, cierre de las válvulas auriculoventriculares, S2, cierre de las válvulas semilunares, S3, movimiento rápido de la sangre desde aurículas hacia ventrículos, y S4, una rigidez valvular que hace que las aurículas tengan que contraerse con más fuerza. Rigidez valvular, válvulas auriculoventriculares que hace que esas aurículas tengan que contraerse con más fuerza. ¿Sí? Auriculoventriculares. S2, semilunar. Bueno. Ahora, otra cosa adicional. ¿Qué tienen los ventrículos al interior? Sangre, ¿cierto? Por consiguiente, los ventrículos funcionan como recipientes. Pueden contener una cantidad determinada de volumen. Los ventrículos jamás se quedan sin sangre. Siempre hay un volumen mínimo de sangre. El volumen mínimo de sangre lo vamos a denominar volumen de final de sístole. Y se llama de final de sístole porque ocurrió después de la sístole. También se llama telesistólico. Es el volumen mínimo que le queda al ventrículo una vez él se contrae. Si la válvula mitral está abierta, ¿qué va a pasar con el volumen ventricular? Fíjense, va a empezar a aumentar progresivamente. Veamos un pequeño detalle que hemos pasado desapercibido hasta este momento. La despolarización auricular, ¿en dónde se evidencia en el electrocardiograma? En la onda P, ¿cierto? Después de la despolarización auricular ocurre una contracción auricular, ¿cierto? Esa contracción auricular causó un incremento leve, pero incremento al fin y al cabo, de la presión auricular y también ventricular. Adicionalmente causa que haya un mayor incremento del volumen. Este es el 5 o 10% del volumen de sangre adicional que les digo, se tiende a quedar almacenado en estas zonas de las aurículas y que se favorece cuando sus drenajes se favorece cuando las aurículas se contraen. El volumen que queda en el ventrículo al final de la relajación se llama volumen de final de diástole. Es el volumen mayor que puede contener el ventrículo. El volumen de final de sístole corresponde al volumen mínimo que puede tener el ventrículo y el volumen de final de diástole es el volumen máximo que puede contener. Arriba tenemos el volumen telediastólico o volumen de final de diástole y abajo el volumen telesistólico o volumen de final de sístole. ¿Sí? La definición de volumen final de diástole.
El volumen de final de diástole es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo una vez una vez culmina la relajación ventricular, al final de la diástole. ¿Cuánto es el volumen diastólico se inyecta? Vamos a pasar. ¿Qué ocurre con el volumen de sangre al final de la diástole? Parte de él se va a perder y parte de él va a quedar dentro del ventrículo. Al volumen de sangre que se eyecta se le va a denominar volumen de eyección. ¿Cuáles eran los tres determinantes del volumen de eyección? La recarga, la descarga y la contractilidad. La diferencia entre el volumen de final de diástole menos el volumen de final de sístole nos da el volumen de eyección. El volumen de eyección es igual a volumen de final de diástole menos volumen de final de sístole en el ventrículo. Por lo tanto, el volumen de latido va a ser El volumen de final de diástole y de sístole se definen solamente para los ventrículos. El volumen de eyección. porque tenemos un final, lo que decís, o sea, El volumen final de sístole es la cantidad mínima con la cual queda el corazón una vez se ha contraído. La contracción ventricular es lo que llamamos sístole. Corresponde aproximadamente en mujeres a 60 mililitros y en hombres 70 mililitros, que es lo que quedan en los ventrículos después de que se contrajeron. Sí, solo que el final de la diástole es el volumen que más puede contener una vez se ha estirado ese ventrículo y el volumen de final de sístole es el que le quedó una vez el ventrículo se contrajo. Y entre los dos el ventrículo se va a relajar para permitirlo el llenado o va a contraerse y con ello eyecta una cantidad. Propio una pregunta. ¿Sí? Profe, una persona con arritmia se le ve afectada la contractilidad. Por supuesto, dado que lo primero que analizamos fue la actividad eléctrica del corazón y la despolarización de la onda P causó una contracción auricular que causó un incremento del volumen. Si tenemos ondas P desordenadas, una arritmia auricular, un flutter auricular, una fibrilación auricular, esto se va a ver disminuido, porque son contracciones ineficientes, por consiguiente el volumen va a ser menor. Es aún más grave cuando ocurren alteraciones o arritmias en el complejo QRS, porque fíjense todo lo que hace el complejo QRS. Favorece la contracción auricular, que a su vez favorece el cierre de la válvula mitral, la apertura de la válvula aórtica, cambios en las presiones ventricular, aórtica, generación de S1 y S2 y lo más importante, la función del corazón, que es eyectar. Si aquí hay una arritmia ventricular, va a ser menor la eyección. Y por eso ustedes le tienen tanto miedo a las taquicardias ventriculares y a las fibrilaciones ventriculares, porque son contracciones desordenadas y por consiguiente estamos disminuyendo el volumen de eyección. Si se reduce el volumen de eyección, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Y si ahí no hay gasto cardíaco, ¿qué le pasa al cerebro? ¿Qué le pasa a los riñones? ¿Qué le pasa al hígado? Hay hipoxia, menor nutrición y por consiguiente disminuye la función. Exacto. Muy bien. Todos esos escenarios se presentan. ¿Claros hasta acá? ¿Desean que volvamos a repetir algún concepto de los que hemos mencionado? Sí, necesariamente también. Fíjese usted que lo que nosotros tomamos lo que medimos cuando le ponemos los dedos a un paciente en la arteria radial es esta diferencia, lo que llamamos presión de pulso. Si por consiguiente se modifica el ritmo en el electrocardiograma, esta presión de pulso va a ser menor y también va a ser desordenada. ¿Sí? Yo siento más. ¿Cuándo?
El volumen de final de sístole, por lo general, en mujeres corresponde a 60 mililitros. Recuerden que los valores en fisiología son solo de referencia. Yo les digo que el personaje típico de fisiología mide 1,70 y pesa 70 kilos. Pero ¿cuántas personas cumplen aquí con ese requisito? Ninguna, ¿cierto? Y que la frecuencia cardíaca media está entre 60 y 99. ¿Hay alguien que tiene una frecuencia cardíaca de 60? ¿O de 99? Estamos en un rango, ¿listo? Entonces son valores de referencia. Puede estar por debajo, puede estar por encima. El volumen de final de diástole, por lo general, corresponde a 130 mililitros. El de diástole es el más grande y el de sístole es el más pequeño. El de sístole, volumen de final de diástole es el más grande, 120-130 mililitros. En hombres es unos 10 mililitros más, 70. Continuemos. Veamos finalmente el comportamiento del flujo en la aorta. Fíjense que el flujo aórtico se mantiene constante siempre y cuando los ventrículos estén, las válvulas aórticas, la válvula aórtica esté cerrada. Si la válvula aórtica está cerrada, el flujo aórtico no tiene por qué cambiar. En el momento en que la válvula aórtica se abre, el flujo comienza a cambiar, aumenta. En el momento en que el ventrículo se relaja, ese flujo se reduce. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Sí? No es que haya menor gasto cardíaco, es que se modifica la relación gasto cardíaco, volumen de eyección, frecuencia cardíaca. Entonces, el mejor funcionamiento del corazón se da cuando se estira mucho, tiene un músculo lo suficientemente fuerte para contraerse y late despacio. Entonces los deportistas de alto rendimiento manejan frecuencias cardíacas muy bajas, pero unos volúmenes de eyección muy altos, de forma que su gasto cardíaco es elevado. Y en el momento en que tengan que subir la frecuencia cardíaca, su capacidad de aumentar el gasto cardíaco es mayor que cualquiera de nosotros, porque suman las dos. Recuerde que tanto el volumen de eyección como la frecuencia cardíaca son directamente proporcionales al gasto. El corazón. En la medida en que un corazón funciona en forma deficiente, su gasto cardíaco va a ser menos. Bueno, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a definir diástole y sístole. Las dos líneas azules nos van a permitir delimitar el momento en el que el corazón está relajado. Y es lo que vamos a denominar diástole. Mientras que la sístole corresponde a la contracción ventricular. Ajá. En verde, por consiguiente, tenemos la sístole. Diástole definimos relajación ventricular y sístole contracción ventricular. Dado que la función de bomba depende de la actividad de los ventrículos, no tenemos en cuenta para su definición la acción auricular. A su vez, veamos, la sístole tiene tres grandes componentes. En amarillo, una fase pequeñita que, ¿cómo habíamos llamado? Contracción isovolumétrica. Entre amarillo y rojo tenemos una fase de eyección, y entre rojo y verde tenemos una fase de
relajación isovolumétrica. ¿Sí? Sí, ya está publicada. Sí, ya está publicada la Contracción y presentación. relajación. Es que como el curso que ustedes tienen está dividido en 8 grupos, hay veces en que se sube a 3 o 4 grupos y se olvida subir al resto. Entonces les pido excusas por ello, pero ya tanto la sesión del día de ayer como la sesión de hoy está publicada en el